Se tratará de reflejar de manera sencilla cómo se elabora información financiera contable de una corporación en un periodo de inestabilidad financiera. Para ello, el marco de referencia será un modelo contable. Como saben, un modelo contable se compone de las siguientes variables: unidad de medida, criterio de medición y capital a mantener. O en el caso de que exista inestabilidad en el nivel de precio, la que queda claramente afectada es la unidad de medida, es decir, la moneda. Lo mismo para el ejemplo que se va a ver, se tomará como criterio de medición el criterio del costo y como capital a mantener el capital financiero. Si hay inestabilidad de precios, en general las corporaciones se encuentran que en la economía en donde se desenvuelve lo que hay es inflación, que ya se va a precisar, pero es el incremento en el nivel de precios. Bueno, a través de un ejemplo simple se trabajará el tema de cómo elaborar información en moneda homogénea, específicamente de la fecha de cierre del ejercicio de los estados financieros de la corporación que va a revelar información hacia terceros. Se trabaja sobre el caso número 5 del ejercicio número 2 de la guía de ejercicio bajo el nombre de Rumbo Sociedad Anónima. El cierre de ejercicio opera el 30 de junio del año 1. El aporte inicial se hace en abril del año 1, es decir, es un ejercicio irregular, dado que en general un ejercicio económico dura 12 meses, es decir, un año. Este simplemente va a durar 3 meses. Y el aporte inicial se hizo en el mes de abril a través de dinero y de mercaderías, es decir, está reflejado en los saldos de la cuenta del Banco Nación Argentina cuenta corriente, 7.200 pesos, y de mercadería, 12.300 pesos. Como ese fue el único movimiento, el capital es la contrapartida de estas dos cuentas, entonces la cuenta de capital muestra un saldo acreedor de 19.500 pesos. La fecha de origen de los tres saldos de las cuentas que están al cierre del ejercicio son todas de abril del año 1. Corresponden entonces a analizar cuáles han representado saldos expuestos a los efectos que produce la inflación y cuáles de estos saldos son no expuestos a los efectos que produce la inflación. Dado de que los saldos expuestos en general tienen las características de, si están al cierre del ejercicio, están expresados en moneda de cierre del ejercicio, por lo cual no hay que reexpresarlo. Sin embargo, los saldos no expuestos estarían expresados en moneda de la fecha en que se los reconocieron. Por ello, debe expresarse en moneda homogénea de fecha de cierre del ejercicio económico de la corporación. Se analizarán ahora algunos conceptos que son importantes. Si lo que afecta a la información que va a revelar una corporación es el proceso inflacionario que se da, lo primero es tener un concepto de inflación. El concepto que se va a dar es un concepto que es aceptado de manera generalizada por los entendidos en la materia. Se entiende por inflación el incremento sostenido en el tiempo del nivel de precio de bienes y servicios. Si hay un contexto inflacionario, lo que se necesita es cómo poder medir ese incremento de precios que se da en los distintos bienes y servicios de la economía. Bueno, la inflación que se genera en un periodo de tiempo se determina de forma aproximada a través de índices de precios que analizan la variación en los precios de una canasta de bienes y servicios que representan a una familia tipo o definición equivalente durante un lapso de tiempo.
cuando hay inflación, cuando hay un proceso inflacionario. La realidad es que ya la información cuenta con limitaciones porque medir la inflación no es sencillo, ya sea cual fuese el índice de precios que se tome, es una medida aproximada de la variación en el precio de los bienes y servicios, porque la inflación en definitiva no representa la variación de un bien o de algunos bienes, sino de la generalidad de bienes y servicios que se negocian o se transan en la economía. Vayamos a un índice. Cualquier índice representa un número que muestra la variación de precios de la canasta de bienes y servicios en su caso, desde una fecha determinada, fecha base para el cálculo, y la fecha de toma de la muestra para analizar la variación de precios de esa canasta. Por ejemplo, que un índice tenga como base el mes de enero del año 2001, entonces si se publica el 5 de mayo del 2020, estará reflejando la variación de precios desde enero de 2001 hasta abril de 2020. Bueno, fíjense, si esa canasta base, los precios estarían expresados en la base en enero de 2001. Quiere saberse cómo evolucionaron esos precios a lo largo del tiempo hasta abril del año 2020. Entonces, cuando se publica nuevamente el índice en abril del año 2020, el número va a dar lo que va a dar es hasta dónde creció ese número desde el origen, que fue enero del 2001, hasta ese momento de abril de 2020. Obviamente, ese número ha crecido en forma significativa desde muchos años atrás, dando este ejemplo de prácticamente 20 años, en realidad casi 20 años, un poco más de 19 años. El tema es cómo medir la variación en un periodo dado. Se debe aclarar respecto al índice que puede tomarse otra base para el cálculo de un número de índices, sin embargo, no es el caso de los índices de precios. Se había expresado que lo importante es analizar la variación y tal vez en un periodo menor. El índice va a ir acumulando la variación de precios, pero luego se querrá saber cómo varió en un periodo determinado. ¿Cómo se logra eso? A través del cálculo del coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Es el cociente entre el número índice al finalizar el periodo de medición y el número índice al inicio del periodo de medición. A continuación, un ejemplo. Por ejemplo, si se quiere medir el incremento de precios que se produjo en el primer cuatrimestre del año 2020, suponiendo que el número índice del mes de abril de 2020 es de 150 y el número índice del mes de diciembre de 2019 es de 125, se tiene que el coeficiente es el cociente. En el numerador va el índice al finalizar el periodo, 150, y en el denominador el índice del momento base desde donde evolucionó el precio o donde evolucionaron los precios, 125. Esto nos da 1,20 expresado en porcentaje, y pueden ver la fórmula. Esto representa un 20%. Es evidente que puede surgir la duda de por qué el denominador no fue enero de 2020 en vez de lo que se tomó diciembre de 2019. En realidad, si se quiere dar la variación que se produjo en el primer cuatrimestre del año, los precios tienen que estar representando poder adquisitivo o precios que estaban establecidos en diciembre del año 19 y ver cómo evolucionaron en el primer cuatrimestre. De esta manera el cociente nos va a dar la variación, es decir, en este caso, la variación del periodo enero-abril, cómo evolucionaron los precios en el primer cuatrimestre del año. En este caso, sería la medición de la inflación, que es el objeto justamente de aquellos institutos que se dedican a elaborar estos índices
para poder medir la inflación de un periodo. Obviamente, si hay inflación, puede afectar la información financiera contable y también ser necesario para elaborar esa información financiera contable lo más cercana a la realidad económica del ente y por ello cumple con el atributo de utilidad. Como se quiere mostrar la variación del periodo enero-diciembre, bueno, no puede tomarse enero porque se estaría descartando la variación de enero. Entonces se toma diciembre. Ahí ven cómo sigue la manera de ejemplificar esta situación. Siendo el caso de la empresa Rumbo Sociedad Anónima, los índices de precios son de abril del año 1, 111, de mayo del año 1, 121 y de junio del año 1, 125. En este caso, como se quiere expresar la información en moneda de junio del año 1, en realidad todos los importes o saldos surgen del aporte inicial de abril del año 1. Es decir, que en definitiva lo que se quiere es un cociente entre junio del año 1 y abril del año 1 porque se quiere ver cómo evolucionó cómo reflejar esos importes que estaban expresados en moneda de abril del año 1 en términos de la moneda de cierre que es junio del año 1. No debería ya a esta altura existir dudas de por qué se toma como denominador abril. En realidad es así porque justamente el importe está expresado en moneda de abril y lo que se quiere ver es que ese importe quede expresado en moneda de junio, es decir, de fecha de cierre del ejercicio económico de Rumbo Sociedad Anónima. Para la reexpresión de valores a moneda de fecha de cierre del ejercicio, todos los coeficientes tendrán siempre en el numerador al índice o al número índice de la fecha de cierre del ejercicio económico y en el denominador al mismo índice, pero el número que representaba en el mes que se reconoció el importe que se está expresando en moneda de cierre. Todo coeficiente siempre va a dar antes de la coma un número 1 o mayor, ¿sí?, a 1 con la fracción decimal que representará el importe en el que se incrementará el valor original o la suma original reconocida en su momento. En este caso, el coeficiente que es el que se aplicará es el de 1.126, 126, 126, porque es el que lleva una cifra de abril del año 1 a junio del año 1. Como podrán ver, el coeficiente de junio del año 1 del junio del año 1 es 1, porque justamente es índice de cierre sobre el índice del mismo mes de cierre. De esta manera, entonces es 1. Cabe hablar aquí que siempre los índices se publican en forma mensual, por lo cual todos los importes que están expresados en el mismo mes se expresan por el mismo coeficiente y no interesa el día en que se hayan reconocido porque el coeficiente será el mismo, supónganse en abril del año 1, del 1 o al 30 de abril del año 1, cualquier importe que esté expresado en términos del mes de abril se expresan por el mismo coeficiente. Bueno, para el proceso de generar información en moneda de cierre, importante es distinguir entre los saldos expuestos o saldos monetarios y los saldos no expuestos o saldos no monetarios. Obviamente la exposición o no exposición es respecto a la inflación. Los saldos expuestos, si permanecen hasta el cierre, estarán expresados en moneda de cierre, por lo cual no necesitan
reexpresarse, es decir, no necesitan que se realice ajuste alguno porque ya están expresados en la moneda de fecha de cierre y por ese importe serán presentados o expuestos en los estados financieros. Los saldos no expuestos, en cambio, deberán reexpresarse, es decir, expresarse nuevamente pero en moneda de fecha de cierre para que toda la información quede en moneda de cierre. Los saldos expuestos se consideran saldos expuestos a los que representan sumas fijas en el valor del dinero moneda. Por ejemplo, saldos en caja, saldos en pesos en cuentas corrientes bancarias, saldos en pesos de créditos y saldos en pesos de deudas que surjan de operaciones que no se pactan intereses o ajustes en periodos de inflación. En cuanto son saldos no expuestos, los que no representan suma fija en moneda, por ejemplo, los referidos a la tenencia de bienes, mercaderías, terrenos, legados, etc. Saldos de créditos y saldos de deudas que generan ajustes y o intereses en periodos inflacionarios, y también los saldos no expuestos, también se consideran saldos no expuestos los saldos de las cuentas en moneda extranjera, ya sea la propia cuenta en moneda extranjera o una cuenta corriente en moneda extranjera, o créditos o deudas que se negocian en moneda extranjera. Entonces debe quedar aquí claro que para que un saldo quede expuesto a los efectos de la inflación, debe representar una suma fija, no variar en el tiempo. Si los saldos o los importes varían en el tiempo, son saldos o importes no expuestos. Pueden haber distintos criterios del procedimiento por el cual se exprese toda la información en moneda de cierre. En este tutorial se seguirá el criterio de primero mostrar la parte contable, que es la que tiene que llevarse a la contabilidad, es decir, después de este tipo de procedimientos habrá que hacer ajustes que deberán ser reconocidos en los registros contables, es decir, a través de Hacienda, que deberán reconocerse, y dentro de este proceso la contrapartida será la cuenta de movimiento o ajuste de partidas no expuestas. Posteriormente se irá a la parte no contable, que es verificar que el resultado por saldos expuestos a la inflación coincida con el saldo que se verifique en la cuenta ajuste de partidas no expuestas. Algunos aspectos que hay que tenerlos claros. Siempre el resultado por saldos expuestos a la inflación debe dar igual al ajuste de partida no expuesta. Se debe verificar la igualdad entre el resultado por saldos expuestos a la inflación con el ajuste de partidas no expuestas, toda vez que por el sistema de registro contable por partida doble, los ajustes de los saldos de las cuentas no expuestas a la inflación debe sí o sí coincidir con el importe que no se ajustaron los saldos de las cuentas expuestas. Obviamente, como las cuentas no expuestas se las expresa en moneda de cierre y debe contabilizarse ajustes a estas para que queden expresados en moneda de cierre, ese importe del ajuste del importe total debe coincidir, por una cuestión de partida doble, con justamente aquellos saldos que representan sumas fijas en dinero y que por lo tanto no se reexpresan. De allí la igualdad que se debe verificar siempre entre el resultado por saldos expuestos a la inflación y el ajuste de partida no expuesta. En cuanto a la cuenta, ajuste de partida no expuesta es una cuenta de movimiento, por tanto, reconocido el resultado por saldos expuestos a la inflación, la cuenta ajuste de partida no expuestas debe quedar saldada. En cambio, el resultado por inflación es una cuenta del resultado. Su signo será positivo si la corporación tuvo más pasivos que activos expuestos en el ejercicio económico, y será negativo si la corporación tuvo más activos que pasivos expuestos en el ejercicio económico.
Bueno, la primera parte de este procedimiento será la parte contable, aquella que va a llevar a ciertos ajustes de saldo de cuentas, del plan de cuenta de la empresa. Lo primero de todo es identificar cuáles de esas cuentas representan saldos o importes no expuestos. En el caso de Rumbo S.A., tenemos mercaderías. Las mercaderías representan bienes y ya se dijo que la inflación es el incremento de los precios de los bienes y servicios. Entonces, si las mercaderías representan bienes, esos bienes no representan, o sus importes o sus precios no representan sumas fijas en términos de la moneda o del dinero. Por ello, cambiarán entre el momento que se reconocieron y la fecha de cierre del ejercicio, que es en donde se va a elaborar el informe financiero contable. La cuenta de capital es una cuenta de patrimonio neto. Todas las cuentas de patrimonio neto y las cuentas de resultados son cuentas no expuestas, es decir, deben expresarse en moneda de cierre. Bueno, como el capital es un capital financiero y debe ser expresado en moneda de cierre a los efectos justamente de poder determinar el resultado del ejercicio. Por eso, este tipo de cuentas también son cuentas no expuestas. Viendo las cuentas, fíjense, el cuadro tiene ciertas columnas. En cuenta van las cuentas representativas, en este caso mercaderías y capital. Mercaderías, mes de origen es abril del año 1, no me interesa la fecha porque en cualquier fecha el coeficiente será el mismo. Fíjense que el coeficiente es el 1 a 126, 126 se puso punto suspensivo porque se toma toda la medida de los efectos de tener la aproximación máxima para que las cifras que se revelen sean que se revelen al tercero sean las más cercanas a la realidad económica de la empresa, por eso también las más útiles. 12.300 era el saldo que estaba en la cuenta, expresado al cierre queda 13.851,35. El ajuste de partida no expuesta es la diferencia entre el costo ajustado y el costo histórico, es decir, 1.551,35. En la cuenta capital, el origen es el mismo momento porque es el aporte, 19.500 fue el aporte, multiplicado por el coeficiente, nos da expresado en moneda de cierre, o sea, el capital ajustado es 21.959,46. Este sería entonces el costo ajustado, nos da el ajuste de partida no expuesta 2.459,46. Es positivo el de mercadería porque todos los ajustes que se utilicen al haber, es decir, si mercadería crece, al haber tiene que haber ajuste de partida no expuesta, entonces sería positivo el ajuste. Y capital si crece va al haber, por lo tanto al debe va ajuste de partida no expuesta se considerará con signo negativo. Pues para respetar el signo que tiene que tener el total de ajuste de partida no expuesta, que sumado de los dos importes nos da negativo 908,11 centavos. Es decir, pesos 908,11 centavos. Las causas que generan el resultado por inflación son saldo expuesto, periodo de exposición y tasa positiva de inflación. El saldo expuesto es porque ese saldo debe representar una suma fija en el valor nominal de la moneda. Por ejemplo, en el caso de Rumbo S.A. es el saldo de la cuenta del Banco Nación Argentina, porque fíjense, ese saldo que se mantuvo desde abril hasta junio, que es la fecha de cierre, sigue siendo 7.200 pesos. Es decir, al haber habido inflación, la empresa ha tenido un resultado negativo por mantener un saldo en la cuenta Banco Nación Argentina de 7.200 pesos. Con esto se llega a que los saldos expuestos en las cuentas de activos
dan un resultado por inflación negativo y los saldos expuestos en las cuentas de pasivos dan un resultado por inflación positivo. El otro elemento, u otro de los elementos, es el periodo de exposición. El saldo debe estar expuesto por lo menos por más de un mes, ya que se explicó que los índices se publican en forma mensual, es decir, por lo menos el saldo debe pasar de un mes a otro. En este caso pasó de abril hasta junio, porque solo hubiera pasado ese saldo de abril a mayo, ya sería un saldo expuesto. Si el saldo solamente se hubiese mantenido en el mes de abril, es decir, hubiese aparecido y se hubiera cancelado en abril, no sería un saldo expuesto porque, por definición, los importes en un mes son importes no expuestos. En este caso, un saldo no expuesto. En cuanto a la tasa positiva de inflación, debe verificarse que hay inflación, porque si la tasa fuese cero, es decir, por más que estemos hablando de un saldo expuesto y un periodo de exposición, en realidad no habría en serio exposición porque la tasa de inflación sería cero. Entonces se necesita que la tasa de inflación sea una tasa positiva. ¿Cómo se calcula la tasa de inflación para cada periodo? Bueno, acá hay un solo periodo. Fíjense, índice de cierre, 125, sobre índice en donde se originó el saldo opuesto, menos 1. Es decir, nos da 0,126, 126, 126 puntos suspensivos en realidad. Y siempre la parte antes de la coma es un 0. ¿Por qué es un 0? Porque el saldo es expuesto, no se reexpresa. Cuando dijimos que eran los coeficientes era 1 o mayor, porque ese importe daba mayor que el importe original en las cuentas no expuestas o los saldos de las cuentas no expuestas. Los saldos de las cuentas expuestas no se reexpresan. Por lo tanto, lo único que se quiere es encontrar la variación, es decir, el resultado que produjo en ese periodo. Por eso, siempre va a ser 0, y continuará el número decimal para hallar esa variación. La parte no contable significa verificar que los asientos que se van a reconocer, es decir, lo que se va a reconocer como ajustes de partida no expuesta, sea exactamente el resultado por inflación del periodo. Bueno, ¿cuál es la cuenta que representa un saldo expuesto? Banco Nación Argentina cuenta corriente. ¿Desde cuándo estuvo expuesto? Y el saldo apareció en abril, entonces hay que ver qué resultado produjo hasta junio, que fue el mes de cierre del ejercicio. Fíjense, entonces la tasa es 0,126 puntos suspensivos, 7200 se le antepone un signo negativo porque todos los saldos expuestos de cuentas de activos va a dar un resultado negativo y todos los saldos expuestos de cuentas de pasivos expuestos darán un resultado positivo, es decir, que hay que anteponerle un signo positivo. Se puede apreciar que el resultado por saldo expuesto de la inflación es de 908 pesos con 11 centavos negativo, con lo que se verifica la igualdad con el ajuste de partida no expuesta. Esta igualdad siempre debe darse. De no llegarse a la igualdad es porque se ha cometido algún error, ya sea en los ajustes que se proponen para las cuentas no expuestas o en la determinación del resultado por inflación del periodo. ¿Qué asientos de ajustes deben reconocerse a la fecha de cierre del ejercicio? En este caso, se toma el criterio del primer asiento de ajuste hacerlo en forma global. Entonces, ¿cuáles son las cuentas no expuestas? Mercaderías y capital. Entonces, mercadería se ajusta por 1.551,35 y capital por 2.459,46 en la cuenta ajuste de capital que ya se explicará. Bueno, la contrapartida neta es el ajuste de partida no expuesta por 908
8 pesos con 11 centavos. El segundo asiento tiene que ver con el reconocimiento del resultado por inflación. Entonces, resultado por saldos expuestos a la inflación, a ajuste de partida no expuesta por 908 pesos con 11 centavos. Del asiento de ajuste surge la pregunta por qué se emplea la cuenta ajuste de capital en vez de capital para mostrar su ajuste. La respuesta es la siguiente. Por la legislación vigente en Argentina, el capital de una sociedad debe representar el valor nominal de las acciones emitidas de circulación. Como el capital aportado por los accionistas se reexpresa, la diferencia entre el capital ajustado y el capital a su valor nominal, que es el que exige la legislación argentina, se reconoce en la cuenta ajuste de capital. Fíjense. Entonces, el capital a valor nominal es 19.500, el ajuste de capital es 2.459,46 y el total de capital ajustado es 21.959,46. Ese total se aparece dividido en dos cuentas. Capital 19.500 pesos y ajuste de capital 2.459,59 pesos con 46 centavos. Bien dicho, 2.459 pesos con 46 centavos. El estado de situación patrimonial al 30 de junio del año 1. Activo. En el activo corriente se expone caja y banco por 7.200 pesos. Puede verse que las cuentas que representan saldos expuestos siempre representan el mismo importe. Bienes de cambio, representado por mercaderías, va a estar medido bajo este modelo al costo, entonces queda medido a 13.851 pesos con 35 centavos. Como pueden ver, varió del importe original. Pasivo no hay y el patrimonio neto está compuesto por capital 19.500 pesos a su valor nominal. El ajuste figura en la cuenta ajuste de capital 2.459 pesos con 46 centavos, es decir, el capital se expone por su valor expresado porque la suma de los dos nos da el capital ajustado y el resultado no asignado del ejercicio, que es negativo por 908 pesos con 11 centavos. Se verifica la igualdad de que activo es igual a pasivo más patrimonio neto, que dan 21.000 pesos, 21.051 pesos con 35 centavos. Exposición del estado de resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio del año 1. El único componente es el resultado por inflación. Se señala nomás que deberían estar por lo menos las ventas netas, el costo de mercadería vendida, la diferencia daría el margen bruto de venta, algunos gastos del ejercicio. Obviamente este es un caso muy simple. Lo único que aparece en el estado de resultados es el resultado por saldos expuestos a la inflación negativo de 908,11, que se transformó en resultado del ejercicio del año 1, del ejercicio 1, y que por eso aparece en el patrimonio neto en la cuenta de resultados no asignados. Gracias.